cabeza de esta sociedad. Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar. Y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar, es hora ya de despertar. Quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz. Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por vivir. La vida siempre suma y sigue. Lo que tienes, lo que das, créeme. Miren que estamos aprendiendo cosas del REF, pero si algo me ha quedado ya muy claro es que formar parte de una región insular y ultraperiférica nos afecta en todo. Tengan en cuenta que el hecho de estar rodeados de mar implica una logística tremenda para mantenernos a flote en una economía globalizada, en la que debemos relacionarnos con empresas no solo de Europa, sino del resto del mundo. Y para realizar importaciones y exportaciones necesitamos transporte aéreo y marítimo, que se mueven gracias al combustible. Y no solo eso. Las empresas canarias también necesitan combustible para que la maquinaria del sector industrial o agrícola, por citar dos ejemplos, puedan llevar a cabo su actividad. Pero, ¿cómo llega el combustible a Canarias? ¿Se repercuten los gastos de transporte en el producto o en el bolsillo del ciudadano? ¿Qué medidas contempla el REF para compensarnos? Y lo más importante, ¿cómo puedo ser tan estúpido de quedarme sin gasolina aquí en medio de la nada? Que el precio del combustible afecta muchísimo a nuestra economía doméstica es algo que todos podemos comprobar cada vez que llenamos el depósito de nuestro vehículo en una gasolinera. Pero hay que ir un poquito más allá y tener una visión global de la importancia que tiene el combustible en la economía. Tal vez unas pinceladas de historia nos ayuden a ubicar mejor el tema del que les vamos a hablar hoy, el impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo. Y mientras ustedes lo ven, yo voy a llenar la garrafa que me he quedado sin gasolina. Otra vez. Que no das una, Jorge, es que no. Qué cruz de tío, Dios. No das una. Pues sí, esto de los combustibles viene de muy, muy lejos. Y un buen punto de partida puede ser el descubrimiento del fuego. Dicen que hace más de 500.000 años el ser humano consiguió domesticar el fuego. Tal vez recogiendo una rama incendiada para tratar de conservarlo. Es decir, madera, elemento capaz de combustionar. Por eso, podemos afirmar que el control del fuego está intrínsecamente asociado al descubrimiento del combustible. Claro que los combustibles estaban ahí mucho antes de que el ser humano tomara conocimiento de ellos. Bueno, de hecho estaban ahí bastante antes de que existiéramos. Los combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas natural, llevan originándose desde hace millones y millones de años, a partir de la descomposición de restos vegetales y animales. Pero hasta el siglo XVIII, molinos de viento y de agua aparte, la mayor parte del trabajo se hacía con la fuerza humana o de animales de carga. La madera servía para cocinar y calentar el hogar, y el carbón se contemplaba como una segunda opción hasta que adquirió un gran protagonismo durante la primera revolución industrial. La aparición de las máquinas de vapor propició una gran transformación económica, tecnológica y social para la humanidad, que pasó de una economía rural basada en la agricultura y el comercio a otra industrializada y mecanizada. Ya en 1886, Carl Friedrich Benz eligió la gasolina por primera vez como fuente de energía para un automóvil. Y lo curioso es que ya por aquel entonces existían coches eléctricos. Eso sí, solo podían recorrer pequeñas distancias y eran carísimos, razones por las que terminó por imponerse el uso de los hidrocarburantes. El auge de los motores de combustión interna dio paso a la era del petróleo, a comienzos del siglo XX. La gasolina es uno de tantos combustibles que derivan del oro negro, una fuente de energía que no solo se emplea para el transporte, sino también está presente en la fabricación de electrodomésticos, mobiliario, aparatos electrónicos, ropa y calzado, envases de alimentación, productos de limpieza, de todo. Como pueden ver, tan presente en nuestro día a día como el propio REF.
Hombre, Jorge Gutiérrez Hernández, ¿qué tal, mi niño? ¿Cómo estás? Muy buenas, tocayo. Oye, qué importante es el combustible en la vida de uno. Me acabo de quedar sin gasolina, ¿te lo puedes creer? Es realmente importante, pero guárdame esa garrafa, que esto es multa seguro. ¿Esto es multa? Seguro. Ah, no, seguro. no, esto no. Si la Guardia Civil está viendo esto, que era una broma, que no, si tengo gasolina. No te preocupes, yo prometo no decir nada, pero sí vamos a echar por un lado la garrafa esa. Estamos en las instalaciones de Petrologis Canarias, que es una terminal independiente de suministro y almacenaje de combustibles derivados del petróleo en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Estamos con un especialista, con Jorge Gutiérrez Hernández, que es socio director de PwC Tax and Legal Canarias y experto en el REF. Jorge, cuando hablamos de combustibles derivados del petróleo, ¿a qué nos referimos y cómo se emplean? Mira, básicamente a combustibles fósiles necesarios para el transporte. De forma muy sencilla, hablamos de la gasolina, hablamos del gasoil, hablamos también, aunque el nombre del impuesto parece que no es ilusión, al gas propano y al gas butano, también están gravados por este impuesto, ¿no? ¿Y cómo llegan estos combustibles a Canarias? Bueno, evidentemente aquí no tenemos yacimientos, no tenemos fuentes de petróleo. En su día, acuérdate de esa polémica tan importante que hubo, ¿no?, sobre si pinchar o no pinchar. Había alguna multinacional del sector que estaba muy interesado en ver si en aguas Canarias había petróleo. Me acuerdo que la gente se echó a la calle al final. Las famosas prospecciones. Al final el gobierno pues no se animó a permitir. Eso que pasó en su día se está repitiendo ahora también con Marruecos, ¿no? Dicen que puede haber alguna bolsa importante y también está la polémica si debemos de pinchar o no, ¿no? Como eso a día de hoy no ocurre, pues viene todo por barco. Fundamentalmente viene por vía marítima, lo almacenamos aquí y después se distribuye, ¿no? ¿Qué tipo de empresas están relacionadas con el sector de los combustibles en Canarias? ¿Y exportamos combustible desde Canarias afuera? Bueno, empresas son variadas, sobre todo multinacionales. Bueno, estamos en unas magníficas instalaciones de Petrologis, que es un operador que tenemos aquí en Canarias. DISA seguramente está el más conocido, que además da empleo a más de 1000 personas en el archipiélago. ¿1000 personas? Más de 1000 personas. DISA emplea, por volumen de facturación, es la empresa del grupo, es la empresa más importante de Canarias, sin lugar a dudas, y también tiene muchísimas contrataciones, ¿no? O sea, una empresa que estamos encantados de que esté en nuestro archipiélago, ¿no? Y después los pequeños operadores también, ¿no? Gasolineros, gasolineras, que operan con el combustible. Y después también hay otro sector que está muy derivado con esto y no se conoce mucho, que es el bunkering. El bunkering. ¿Qué es el bunkering? Básicamente es por aquí, por la importancia que tienen los puertos en Canarias. Hay grandes, bueno, como los que vemos aquí, ¿no?, grandes bidones llenos de, fundamentalmente son empresas multinacionales de petróleo que suministran a los buques, ¿vale? O sea, simplemente son las gasolineras de los barcos. Y también es un sector muy importante en Canarias, dentro del puerto, y además también genera empleo y riqueza a las islas, ¿no? Y entrando en materia ya con el impuesto, sí. ¿Cómo actúa el impuesto? ¿Quién lo recauda? ¿Cómo repercute? ¿Cómo lo beneficia? Es un impuesto que tiene su importancia en recaudación, pero es verdad que no está muy a pie de calle, porque el ciudadano final que pone la gasolina en el coche no lo ve en la factura. No es como el IGIC, que sí que se va repercutiendo en los diferentes eslabones de la cadena, ¿no? Esto es un impuesto monofásico, al final el importador... ¿Pero qué es un impuesto monofásico? En una fase, el importador o el fabricante o el distribuidor lo grava, lo repercute al comerciante minorista, que es el que después lo vende al consumidor final. Y ahí es donde se produce esa repercusión. Todo ese dinero que paga con carácter general la gasolinera, ¿vale?, por simplificarlo mucho, va al gobierno de Canarias. Es el último beneficiario. Esto no es un impuesto estatal, sino va directamente al gobierno de Canarias, que es quien lo recaude, después lo utiliza pues el gasto público tan necesario, ¿no? Pero ¿quién lo repercute realmente, aunque no esté el importe del impuesto desglosado? Nosotros, cuando vamos a la gasolinera y repostamos, pues ahí en el precio se nos está cargando ese impuesto. O sea, que somos realmente el consumidor final. Es el consumidor. Y además, en esa factura que pagamos nosotros cuando llenamos el tanque de nuestro coche, una parte muy importante son los impuestos, tanto aquí como en Península. Supongo que hablaremos ahora de eso, aquí mucho menos, pues nuestro REF, ¿no? Pero también lo tenemos. Este impuesto especial sobre los combustibles derivados del petróleo es una medida más del REF, el régimen económico y fiscal de Canarias. ¿Cómo se benefician las empresas del archipiélago, Jorge? Bueno, primero yo creo que es importante encuadrar este impuesto en el REF, ¿no? Y también, aunque no es objeto de lo que me estás preguntando, pero yo sí que quiero matizar, porque lo hago siempre, creo que es muy importante, dar este mensaje, y además que creo que tiene que calar en la ciudadanía, ¿no? El REF no es ningún privilegio que tengamos los canarios, es un derecho. Es decir, el REF lo único que hace es ponernos en igualdad de condiciones con la gente que está en la península, con Europa. Y nosotros somos españoles europeos y nos tienes que igualar en las condiciones. Al estar en unas islas a 2000 kilómetros de península, todo es mucho más caro. ¿El REF qué es lo que hace? Bueno, pues paliar ese coste de insularidad, no es más que eso, ¿no? Dicho eso, ¿en qué se traduce? Una serie de medidas, incentivos fiscales importantes, impuestos específicos, y uno de ellos es este, ¿no?, el impuesto de combustible. ¿Cómo nos beneficiamos? Primero, porque los tipos aquí son más bajos.
Es decir, lo que pagamos en la gasolina es menor, porque el impuesto es menor que en Península, si lo comparamos. Y después también hay una serie de bonificaciones, devoluciones a ciertos colectivos, a profesionales, a los transportistas de mercancía, ganaderos y agricultores, que al final se les devuelve. También eso ocurre en Península, pero se les devuelve un porcentaje. Aquí se le devuelve casi todo. Evidentemente, todo eso al final repercute en nuestros bolsillos, ¿no? Si el impuesto es menor, pues los precios serán menores. Se ve en el margen, ¿no? O sea, es bueno para todos los consumidores. Este impuesto en el REF, e insisto, sobre todo el REF, ¿no? Hay que cuidarlo y mimarlo porque es nuestro mejor tesoro. Como todas las medidas del REF, digamos, no solo influyen en las empresas, también en los ciudadanos. Y nosotros hemos salido a la calle a preguntarle a los ciudadanos cómo les afecta el precio de la gasolina en su economía doméstica. Mira, esto es lo que nos han contado. A mí por lo menos llenar el depósito me salía unos 35 o 40 euros. Ahora 30 euros lleno la mitad, un poco más. Tengo un depósito bastante grande y me costaba como unos 80, 90 euros y ahora me cuesta muchísimo más, ahora no baja de los 100 euros. Tienes que llenar el depósito y al final, pues bueno, te gastas un poco más en eso, te quitas de otras cosas, pero nada, es lo que hay, ¿no? Pañales más baratos, pues mirando ofertas en todos lados, ir a buscar la gasolinera más barata, pues todo. Pues intentar desplazarte lo menos posible con el coche. ¿Hay una alternativa? El transporte público. Restringiendo los gastos en otro tipo de necesidades, porque esto hay que afrontarlo por el tema del trabajo. Jorge, en esta parte estamos de acuerdo con los ciudadanos, nosotros también lo somos, y claro, la guerra en Ucrania, este conflicto, no ayuda precisamente. Sí, hombre, esto lo podemos ampliar más allá de la gasolina, ¿no? Evidentemente estamos en un entorno inflacionista, nuestro dinero vale menos y además es algo que está pasando a nivel general en Europa. Pero es verdad que en España en general y en Canarias en particular la inflación todavía es mayor, tenemos menos poder adquisitivo que nuestros vecinos, ¿no? Y lo de Ucrania lo ha acentuado, efectivamente. Eso es un problema que tenemos que atajar y hay que trabajar muy seriamente en ello, ¿no? Ahora te va a hablar seguramente en breve se empiecen a subir los tipos de interés. Estoy hablando de la inflación en general, no estoy hablando de la gasolina, si quieres hablamos ahora de la gasolina en particular, ¿no? Pero sí es verdad que quiero marcarlo dentro de ese ámbito porque es un problema que nos está haciendo más pobres, los canarios y es un problema gordo. Antes me hablaste también, aparte de la gasolina o el gasoil, sobre el gas butano y propano. ¿Estos elevados precios de los combustibles afectan también al gas que usan muchos ciudadanos o al precio de la electricidad, de la luz, por ejemplo? Está todo relacionado, Es verdad, porque ahora se le está echando mucho la culpa al tema del conflicto Rusia-Ucrania, que claro que lo ha acentuado, pero no olvidemos que antes de este conflicto ya las cosas estaban muy caras, la luz estaba muy cara, me hablabas ahora de la electricidad o el gas, ¿no? Es verdad que justo antes de la pandemia había una gran cantidad de petróleo en el mercado. La técnica del fracking, que al final lo que hacía era poner mucho volumen de crudo en el mercado, al haber mucha oferta, pues los precios bajaban, ¿no? Después llegó la pandemia y a la salida de la pandemia, ¿qué ha pasado? Que la gente se ha lanzado a consumir. Lo que antes se consumía en un periodo más o menos largo, pongamos 12 meses, ahora se está consumiendo en periodos más cortos. Eso ha presionado, ha habido más demanda de combustible, porque al final el combustible está presente en todas las facetas de nuestra vida, en todas, cuando encendemos el termo con el gas, en todas, en todas. Ha presionado y lo que ha hecho es que al haber más demanda han subido los precios. ¿Qué es lo que pasa? Que después ha llegado el conflicto con Ucrania, las sanciones a Rusia. Rusia es un país exportador de petróleo y de gas, lo que ha hecho es subir el precio. Pero ojo, eso porque estamos en un mundo global en el que todo influye, pero la realidad es que España no utiliza gas ruso. Todo el gas que se utiliza en España es de Argelia, casi todo, y Canarias también, de Argelia y de Marruecos, ¿no? Por eso es muy importante para España cuidar las relaciones con Marruecos y con Argelia. Pero cierto es que al haber esas sanciones en Rusia haber cortado el grifo, repercute en todo esto. Estamos en un mundo globalizado, entonces repercute para todo el mundo. Y volviendo un poco al ciudadano y a la gasolinera que tenemos en Canarias, ¿qué impuestos tiene la gasolina y el gasóleo en Canarias? Básicamente son dos impuestos, ¿no? Son dos figuras tributarias, una de la que estamos hablando, el impuesto al combustible, ¿vale? Y después está el IGIC, ¿no? Yo creo que la forma además de darle valor a nuestro REF es compararlo con Península. Exacto. Es decir, porque al final gracias al REF tenemos de lo que voy a hablar yo ahora. El IGIC aquí es el 0%. O sea, están grabadas al tipo 0, en Península el 21%. Y ahí tenemos un abaratamiento del combustible en relación al territorio peninsular, ¿no? Y después también el impuesto al combustible, que es el otro impuesto que grava la gasolina, los tipos son reducidos. No me los conozco de memoria, pero te pongo todos, ¿no? Pero te pongo un ejemplo que sí me sé. El gasóleo, por ejemplo, aquí se paga 222 euros por cada 1000 litros. 222 por la tonelada. Sí, la tonelada. Y en Península son 379, casi 400. Claro, todo es
si a ese diferencial de precios en impuesto al combustible le añadimos el IGE, que es el 0%, al final, ¿qué repercute? Porque la gasolina, gasoil es mucho más barato para los canarios, ¿no? Claro, nos quejamos de esos precios altos, pero aún así en Canarias es sensiblemente más barato que en la península. Yo entiendo que se tiene que volver a estabilizar. Es verdad que ahora está influyendo el tema de Ucrania y de Rusia, el tema de la inflación volverá a bajar, estoy convencido. La pregunta es cuánto, porque además en el mundo de la pandemia la gente está muy apurada, en Canarias se está pasando mal y cuándo va a empezar a bajar. Pero el gobierno tiene que está poniendo medidas ahora, los 20 céntimos, ¿no? Sí, por litro. Por litro van buscando medidas para volver otra vez a un precio más normal. Jorge, yo para acabar te quería pedir un favor, verás, es que coger, yo he estado... Miedo me da que aparezca por aquí la Guardia Civil y me vayan a multar. No, aquí detrás yo veo que hay un depósito grande. ¿Tú crees que si yo lleno esto no se van a dar cuenta? Hacemos una cosa, yo voy chupando y tú me vigilas a ver si viene alguien. En el Código Penal está lo del coautor, o sea que ya nos metemos los dos, ¿no? En el caso del Vale, vamos a hacer una cosa, tú te quedas y yo voy a ver si... Yo creo que con un poquito no se van a enterar. No hay nadie, ¿no? Tú vigila. Dale. Vigila. Dale. Bueno, ¿esto qué es? Que no me lo puedo creer. Si acabo de salir, no tengo combustible. Esta gente me va a oír a mí, ¿eh? Houston, aquí Jorge llamando tierra. Houston, ¿me reciben? Sí, aquí justo, diga. Justo. Un momento, a ver. Yo no estoy hablando con Houston, Texas. Houston, Texas. No, justo Mesa, de la Estación Espacial de Frontera. ¿Cómo? Frontera, pero esta no es la misión Apolo 13. ¿Apolo 13? No, mira, Jorge, esto es el Pollo 13. Le pusimos ese nombre en honor a Francis Pérez, el pollito de la frontera. Vamos a una cosa, sí. Francis Pérez es una leyenda del deporte canario, sin duda. Pero es que yo no entiendo nada. Se conoce que con el impulso del despegue te ha dado así como un telele espacial y te ha dejado desorientado. Telele espacial. O sea, es súper científico esto. Mira, vamos a hacer una cosa, justo. Yo voy a colgar porque creo que se está cruzando otra llamada de un loco, ¿vale? Y venga, suerte, mi niño. Telele espacial. Ahora. Houston, aquí Jorge llamando tierra, ¿me reciben? ¿Diga? Houston, tenemos un problema. Uno dice, la hipoteca, los niños, el equipo en descenso, el coche en el taller, la asiática esta que no me deja dormir. Justo, para, mi niño. Mira, vamos a ver una cosita. Yo acabo de despegar, que todavía estoy viendo el Teide, y tengo el depósito más seco, tobillo una paloma, ¿me entiendes? Es que el combustible de cohetes RP1 está por las nubes y te pusimos sin plomo 95. Debe ser que con el petardazo al salir metiste quinta muy rápido y te has fundido todo el tanque, artista. Es súper científico otra vez lo de este hombre. Vamos a una cosita, justo, ¿qué pasa con el impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo que contempla el régimen económico y fiscal de Canarias? Es que ahí quería llegar yo. Se nos pasó solicitar la devolución a la Agencia Tributaria Canaria y de aquellos barros estos lodos. Y así que nos hemos quedado sin pasta para gasofa en el presupuesto. Sin pasta. Y vamos a una cosa, ¿y cómo voy a volver yo a la tierra? Sí, escucha. La administración devuelve una gran parte del impuesto de combustible a los transportes de mercancías, los de pasajeros, el transporte público. Por no hablar de las bonificaciones a ganaderos, agricultores y un largo etcétera. Pero, oye, ¿qué es eso que dices de volver? Hombre, ¿qué va a ser? ¿Volver a la tierra? ¿Regresar? Sí, regresar, sí. Tienes que coger el sistema PAG. ¿PAG? Sí, pedal al golpito. Nada, tú colocas el dispositivo de pedales y el resto es todo control de la respiración. Y al golpito, Jorge, al golpito. Viene con un tutorial de Indurain en CD. Al golpito. Ahora dar pedales en el espacio, sí, ya me lo decía mi madre. No te metas, astronauta, que eso, aquí está, que eso no va a ningún lado. Pero mira, justo, te digo una cosa, esto no es justo, no es justo. ¡No es justo!
sí. Hombre, José Luis Jiménez, periodista especializado en economía. ¿Qué tal, mi niño? ¿Cómo estás? Muy bien. Con eso multan, ¿eh? ¿Te puedes creer que me he quedado sin gasolina? Bueno, multa y sirve para recaudar, tampoco es malo, Bueno, lo de la multa ya me lo han dicho, vamos a dejarla por aquí. Te llegará sobre la época de las castañas, mes de noviembre. A ver, yo espero que no me llegue. Me llegará un castañetazo. José Luis, tú que también sabes muchísimo de historia, ¿cómo llega el petróleo a Canarias? Bueno, llega por barco. Ahora, si la pregunta es cómo llega todo eso aquí, bueno, los británicos que están muy interesados en establecer un sustituto al carbón, porque el carbón era un producto demasiado caro para estar manteniendo, ¿no? La familia Miller, por ejemplo, hace negocios con el Caribe importando soja, al igual que la trae de Ghana, lo que oye Ghana, que antes tenía el Golfo de Guinea, y a partir de ahí buscan un remedio y aparece el petróleo. Estamos hablando 1901, 1890, 1880, por ahí. Vale. Ahora bien, a la pregunta, ¿cuándo empieza la gente a utilizarlo en una estación de servicios? Por ejemplo. A partir de 1918, después de la Primera Guerra Mundial. Ahí es cuando empezamos los canarios, digamos, a echar gasolina en la primera compañía que llega, evidentemente, no es una del Reino de España, sino que viene, es un operador anglo-holandés que es Shell. ¿Qué importancia tiene Canarias, la geolocalización de Canarias en la ruta del crudo? Cuando antes te hablaba del negocio de los británicos con el transporte, date cuenta, a modo de ejemplo, que cuando se desarrolla la guerra de los Boers en Sudáfrica, evidentemente las tropas británicas están yendo y viniendo, y a Canarias le ha beneficiado siempre mucho los periodos de guerra. No es que seamos una economía refugio, sino porque la cochinilla se vendió muy bien como consecuencia de su régimen fiscal para tintar los uniformes de los soldados británicos en la guerra de Crimea. Y estamos en el año 2022. Hay una guerra también en Crimea, ¿no? Es Ucrania actualmente. Y nos estamos beneficiando, en cierto modo, de un abastecimiento producto de nuestra localización geográfica. Como tenemos un sistema fiscal que no penaliza la llegada de combustible, Canarias sirve para traficar. Cuando digo traficar no lo digo desde un punto de vista despectivo, lo digo un tráfico de combustibles, ¿no? Y ahí estamos. El combustible se compra, se trae a Canarias y se distribuye. ¿Cómo es ese ciclo de compra y de distribución? Llega en alta mar, se estanca a efectos fiscales y no pasa ni por aquí técnicamente, ¿no? Hay en muchas ocasiones que el combustible llega en un barco, a ese barco se le cambia de nombre, a ese barco se le cambia de bandera y vuelve otra vez a su destino. Forma parte del negocio internacional del combustible. Eso pasa aquí, pasa en otros territorios como por ejemplo en otros dominios de ultramar franceses, pasa también por ejemplo en la Guyana francesa, en definitiva en aquellos regímenes fiscales insulares que tienen la protección de la Unión Europea. José Luis, tú aparte de todos esos conocimientos en economía y en historia, que es evidente que los tienes, también conoces el REF. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo afecta el REF a este impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo? A partir de 1972, en la época del régimen de Franco, se decide eliminar la fiscalidad sobre el combustible. Parece que en aquella época los reguladores del sistema, el movimiento, la falange, interpretó que habría una crisis económica en 1973. Eso provocó que, producto de no existir fiscalidad sobre el combustible, todo ese negocio que hubo que bajar a Sudáfrica, como ya ocurrió en su momento con la guerra de los Boers, todo ese negocio volvió a transitar por el archipiélago canario porque el nivel de combustible compensaba el incremento del precio del petróleo. Hablamos de un momento en el que el combustible pasó de 3 a 5 dólares, que aquello en aquella época era un fortunón. Hoy en día es el precio de un litro de combustible, prácticamente 2 dólares, ¿no? Hablamos de 50 años prácticamente. Entonces, José Luis, sí, a partir de esto que ocurre en el 72, que luego vino la crisis del petróleo en el 73, produce un resultado para Canarias. Evidentemente, ya con anterioridad, el mercado canario era muy atractivo para la inversión, producto del régimen fiscal. Por ejemplo, estos vehículos que están aquí detrás son de los años 60, cuando en la península apenas se conocía el SEAT y estaban atragantados que no se quitaban del 850 de encima, ¿no? Y hay un dato importante en todo esto, que en el 73 hubo un gran problema internacional con el petróleo. Se dispara el precio del petróleo y teóricamente el REF actúa de salvavidas para evitar que Canarias quede desabastecida internacionalmente. Luego eso pasó ya a otro estadio y sirvió de argumento para que cuando Canarias entra en la Unión Europea se pudiese garantizar la subvención
al transporte marítimo de mercancías. Y en ese contexto, los combustibles. Pues José Luis, muchísimas gracias por esta clase de historia. Cuidado con la multa, porque creo que en la Consejería de Hacienda, en fin... Pues mira, voy a hacer una cosa, aprovechando que está por aquí Gustavo Cabrera, que es amigo, le voy a pedir, si a ver si uno de estos coches me deja hacer lo que te digo, no... Voy a ver si lo veo. ¡Gustavo! ¡Gustavo, mi niño! Por fin tengo gasolina. Me ha costado lo mío, pero este paseo me ha servido para darme cuenta de la importancia que tiene el combustible para mantener en movimiento la economía. Además, literal. Y si no, miren mi coche. El impuesto sobre combustibles derivados del petróleo supone un punto de partida para conocer la influencia del REF en muchos temas que están relacionados con el combustible y que afectan a la economía de la ciudadanía. La energía eléctrica, el transporte aéreo y marítimo de mercancías y pasajeros, el transporte público... Vaya, que nos queda un gran camino por recorrer, así que ya es hora de arrancar. ¿Se dan cuenta? Tanto rollo caminando y no era solo la gasolina. Miren, les digo una cosa, mejor me voy en guagua o en tranvía y así me entero mejor cómo influye el REF al transporte público. Ah, y casi me olvido, también voy a enterarme muy bien cómo funciona el descuento del 75% viajes para los residentes en Canarias. Hablaremos de todo eso aquí la próxima semana en Territorio REF. Quiero vivir, quiero sentir. Programa 11, Houston, tenemos un problema, no un programa. Houston, tenemos un programa. Los zapatos hechos una mierda. Da igual, ¿no? También. No. Duérmete. Duérmete. Perfecto, maravilloso, Jorge Gutiérrez. Corto. ¿Quieres claqueta de esta o no hace falta? Vale. 5, 4, 3...